Módulo 3. Teoría de la consultoría humanística IC 171. La consultoría humanística se centra en poner a las personas en el centro, valorando su experiencia y potencial de desarrollo. El enfoque centrado en la persona, ECP. El desarrollo humano es un movimiento por medio del cual se puede fomentar el desarrollo de los individuos, no solo en el ámbito personal e interpersonal, sino también en el campo de las relaciones sociales y productivas más macro. El fundamento humanista y científico del desarrollo humano permite desarrollar habilidades, actitudes, valores y experiencias necesarias para facilitar el desarrollo integral de los individuos, los grupos y las instituciones en beneficio del desarrollo sociocultural de nuestro país. En este sentido, el enfoque centrado en la persona, vértebra conceptual, metodológica y aplicada fundamental, del movimiento del desarrollo humano, en virtud de sus características de integración, flexibilidad, apertura y cambio, permite, facilita y promueve activamente el desarrollo de efectivos agentes catalizadores de proceso de transformación y de cambio que está operando actualmente en el mundo. El enfoque centrado en la persona o la psicoterapia autodirigida se basa en la obra de Carl Rogers, 1951, del cual resalta un continuo empeño en el camino de la libertad y de la liberación de las fuerzas del ser humano como motor de la actualización de sus potencialidades a partir de la confianza y el respeto a la persona. Enmarcada dentro de la llamada tercera fuerza, la psicoterapia rogeriana es el enfoque que mayor influencia ejerce actualmente sobre los psicoterapeutas y consejeros norteamericanos, aún por encima de la terapia racional emotiva de Albert Ellis y del psicoanálisis freudiano, Rogers, 1972. La influencia que tuvo Carl Rogers fue de las corrientes existencialistas, la fenomenología y psicología de la Gestalt, de donde adquirió una actitud de confianza en la capacidad del ser humano en actuar libremente y decidir sobre su propio futuro. Contexto en que surge el ECP. La psicología humanista surgió en Estados Unidos en 1961 gracias a la American Association for Humanistic Psychology, AHP. En el citado año formaban parte de su comité organizador algunos de los psicólogos más importantes de la historia. Nos referimos, entre otros, a Abraham Maslow, Anthony Sutich, Joe Adams, Dorothy Lee y Clark Mustakas. Fue en este acto fundacional cuando se comprobaron los resultados de un proceso desarrollado en los años anteriores. En el seno de la psicología había comenzado una tendencia que rechazaba totalmente el concepto de sujeto reprimido planteado por el psicoanálisis. También se consideró esencial dejar a un lado todo lo relacionado con la rigidez mecanicista derivada del conductismo. La década de los 60 del pasado siglo fue un momento de cambios en todo el mundo. Las dos guerras mundiales provocaron una sensación distinta que apuntaba más hacia la espiritualidad y la libertad. Así, el humanismo fue admitido como el resultado de la evolución de la forma de pensar de una etapa digna de olvidar. Al tratarse de una corriente psicológica, el humanismo no solo se queda en la teoría, sino que, tras tener en cuenta los aspectos anteriores, no duda en crear métodos terapéuticos para mejorar la vida de las personas que confían en esta forma de pensar. Subrayamos el término personas, ya que para un psicólogo humanista nunca serán pacientes, al implicar esta palabra una diferencia entre el terapeuta y quien asiste a sus sesiones. En este caso, se prefiere que la relación sea de igual a igual. Las terapias disponibles son diversas. La centrada en las personas, obra de Carl Rogers, es una de las más destacadas. No obstante, también hay otras que no son completamente humanistas, pero que se inspiran en este modelo, como las de la psicología positiva, la terapia gestáltica o el coaching. Todas heredan parte de los principios esenciales de la terapia humanista clásica. ¿Qué es el enfoque centrado en la persona? En la obra de Rogers nos presenta una teoría sobre la persona o la personalidad, parte de ciertas hipótesis de trabajo. Lafarga, 1986, la sintetiza de la siguiente manera. A. El proceso terapéutico está fundamentalmente motivado por el impulso de la persona hacia el crecimiento, la salud y la adaptación. La psicoterapia consiste en liberar a la persona de los elementos que obstaculizan su desarrollo normal. B. Este proceso está más vinculado a la expresión y clarificación de los sentimientos que a la comprensión intelectual de la experiencia. C. La comprensión de las circunstancias del presente inmediato de la persona es más importante que su pasado. D. La experiencia de la relación terapéutica, y no la conceptualización de esta, es el elemento determinante del crecimiento en el proceso psicoterapéutico. Sin embargo, la hipótesis central de la propuesta de Rogers es la de que el individuo tiene la capacidad suficiente para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida que potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia. Rogers, 1972. Para el enfoque centrado en la persona, el individuo se ha visto siempre desde su contexto sociocultural e histórico. Por ello, y en contra de algunas opiniones, la consideración dinámica o constructiva de la tendencia actualizante está en correspondencia con la existencia de una condición central de tipo relacional o social. La aceptación de dicho potencial manifestada por la existencia de un espacio de libertad de crecimiento como una comprensión empática, unas condiciones favorables al aprendizaje significativo, un espacio para el encuentro y el intercambio interpersonal libre y creativo. Se puede decir que este es el planteamiento esencial del enfoque, y a su vez, lo que genera mayores polémicas. Rogers asume que en todo ser humano hay una tendencia innata a la actualización, esto es, al desarrollo y a la superación constante,
si se encuentran presentes las condiciones adecuadas, que es algo similar que propone Maslow al hablar de la autorrealización. La raíz de este planteamiento es que la persona cambia, y esta persona que cambia es descrita como un ser capaz de comprenderse y de reaccionar libre y responsablemente a lo largo del desarrollo de su existencia, y este desarrollo será, como ya se mencionó, positivo si se encuentra en ciertas condiciones ambientales favorables creadas por una relación interpersonal. Bases antropológicas del ECP. Se consideran bases antropológicas porque se fundamentan en una visión del ser humano y su naturaleza. Rogers plantea que las personas tienen una estructura dinámica y abierta, con una tendencia innata hacia la autorrealización. Esta perspectiva considera al ser humano como un todo integral, con capacidad de crecer y desarrollarse si se dan las condiciones adecuadas. Así, estas bases antropológicas influyen en la manera en que se concibe la terapia y el rol del terapeuta en el proceso de ayuda. No se puede manejar eficazmente lo que no se percibe conscientemente, propone Rogers, de ahí la necesidad de ampliar el concepto de sí mismo del paciente, su self, y de incluir en él, el todo, o casi todo, lo que vivencia. Pero no se pretende hacerlo actuando sobre él, sino, como dice Kinget, acompañándolo, en la experiencia, brindándole las condiciones requeridas y dándole seguridad. Condiciones que facilitan el desarrollo. Para Rogers, el cambio constructivo de la personalidad en el paciente durante la psicoterapia depende hipotéticamente de 3 actitudes esenciales del terapeuta, que son más importantes que las cualidades profesionales, la orientación terapéutica o las técnicas de entrevista del terapeuta. Su tesis es que existirán cambios en el paciente si existen en el terapeuta 3 patrones de actitud y en el paciente una condición especial. Primero, la autenticidad o congruencia del terapeuta. Esto significa que el terapeuta debe ser genuino y transparente, mostrando sus verdaderos sentimientos y pensamientos en la relación terapéutica. Segundo, la aceptación incondicional positiva. El terapeuta debe aceptar y valorar al cliente sin juicio, reconociendo su valor intrínseco independientemente de sus acciones o sentimientos. Tercero, la comprensión empática. El terapeuta debe esforzarse por entender los sentimientos y perspectivas del cliente desde su propio marco de referencia. Esto crea una conexión profunda, haciendo que el cliente se sienta escuchado y comprendido. Para estas 3 condiciones siempre tiene que estar presente la relación dialógica, así como determinadas condiciones personales y sociales como el respeto al ser humano, el no ejercer el poder sobre el otro, el compartir el poder dentro de un clima de autenticidad en el que uno puede aprender del otro. Y como ya lo dijimos, estas condiciones nos deben permitir que consigamos lograr el desarrollo favorable de la persona. Hemos presentado aquí un nuevo enfoque centrado en la persona, esbozando algunas de las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo integral del individuo y de las instituciones. El enfoque centrado en la persona reconoce el gran valor de cada persona, promoviendo que el acompañamiento sea personal, atendiendo y adecuándose a las necesidades individuales, respetando el tiempo y el proceso de cada uno. La actitud psicológica desde el enfoque centrado en la persona. Los modelos mentales arraigados pueden limitar el bienestar y la autoexploración es clave para descubrir esas barreras. El counselor crea un ambiente seguro donde la persona en crisis puede expresar sus emociones y desarrollar su potencial. Sin embargo, aunque las condiciones facilitadas por el profesional son necesarias, no son suficientes. El individuo debe tener el deseo de cambio para que la transformación ocurra. La actitud del counselor, basada en escucha atenta, percepción y aceptación incondicional, permite que el consultante descubra sus verdaderas limitaciones. Existen capas que rigidizan con el tiempo, es importante encontrar nuevas formas de enriquecimiento y conexión consigo mismo y con el mundo exterior para favorecer el cambio actitudinal. Actitudes para una relación de ayuda. Evolución del pensamiento de Carl Rogers sobre la relación de ayuda. Inicialmente, Rogers buscaba tratar o cambiar a sus pacientes, pero luego comprendió que lo esencial era crear una relación que el individuo pudiera usar para su propio desarrollo. Este enfoque, aplicado en la interacción entre facilitador y equipo, permite a las personas descubrir su capacidad de cambio y crecimiento. Para que una relación de ayuda sea efectiva, el facilitador debe ser auténtico y otra condición clave es la aceptación incondicional, lo que facilita el proceso de transformación. Autenticidad del facilitador. Para que la relación de ayuda sea útil, el facilitador debe ser genuino, expresar sus sentimientos de manera transparente y evitar adoptar una fachada. Esta autenticidad permite que la otra persona también se conecte con su verdad interior y su capacidad de cambio. Aceptación incondicional. El facilitador debe mostrar respeto y agrado por la persona sin juicios ni condiciones, lo que fomenta un ambiente seguro para el desarrollo personal. Estos elementos reflejan la actitud necesaria para crear una relación en la que la persona pueda confiar y utilizar como vehículo para su propio crecimiento. Aceptación positiva incondicional. La aceptación positiva incondicional, según Carl Rogers, consiste en un respeto cálido hacia la persona, sin importar su conducta, sentimientos o circunstancias. Se basa en la idea de que cada individuo tiene una esencia positiva y una tendencia actualizante, lo que significa que busca su mejor versión. Esta actitud se manifiesta en relaciones de ayuda y en equipos de trabajo, favoreciendo el desarrollo personal y la colaboración. La clave es aceptar a los demás sin emitir juicios, incluso cuando sus comportamientos presenten obstáculos. A través de un entorno afectivo y positivo, las personas pueden crecer y cambiar. Otras actitudes: empatía y congruencia. Empatía es la capacidad de percibir y comprender el mundo emocional de otra persona sin emitir juicios.
Implica adoptar su marco de referencia y evitar obstáculos como proyección, juicio interno o rigidez mental. En el trabajo colaborativo, facilita la cooperación armoniosa, el respeto mutuo y la aceptación dentro del equipo. Congruencia. Se refiere a la autenticidad y transparencia. Rogers la vincula con el autoconocimiento, que permite reconocer la propia experiencia interna y diferenciar lo propio de lo ajeno. En un equipo de trabajo, la congruencia fomenta relaciones genuinas y claridad en la comunicación. Estas actitudes, junto con la aceptación positiva e incondicional, son esenciales para la colaboración efectiva y el desarrollo personal dentro de una organización. Reflexión y proyección del ECP en la actualidad. El enfoque centrado en la persona, ECP, en la actualidad se analiza en relación con la integración de las nuevas tecnologías en la comunicación. Aunque estas herramientas han traído beneficios, también pueden afectar el desarrollo humano, especialmente en los jóvenes nativos digitales, quienes han crecido rodeados de dispositivos como smartphones y laptops. El texto resalta dos aspectos clave. La creciente dependencia de la tecnología. Se destaca cómo el teléfono móvil ha pasado a ser una herramienta indispensable, estrechamente vinculada a su dueño. El desarrollo humano y la escucha activa. La escucha activa se plantea como un principio central del ECP, esencial para la interacción humana genuina. Finalmente, se reflexiona sobre el impacto del PUBIN, ignorar a alguien por estar usando el celular, relacionándolo con la calidad de las relaciones interpersonales y el desarrollo personal. La sociedad contemporánea parece ver con naturalidad la integración de las nuevas tecnologías en sus procesos de comunicación. Si bien es cierto esa tendencia conlleva muchos aspectos positivos, también existe la posibilidad de estar sacrificando algo importante, en especial, en cuanto al desarrollo humano del individuo, en particular en los jóvenes. Para los llamados nativos digitales, el uso de smartphones, laptops, smartwatches, aplicaciones de Internet en movilidad y otros gadgets es algo cotidiano, con todas estas herramientas conviven a diario desde su nacimiento. Detenerse entonces a reflexionar sobre los efectos, las derivaciones y límites de estas, es una tarea relevante, que resulta, además, necesaria e iluminadora para abrir nuevas perspectivas de pensamiento, sobre todo en áreas del conocimiento que reclaman una visión innovadora, como es el caso de los postulados asociados al desarrollo humano ECP, enfoque centrado en la persona. Se aborda el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las personas, se observa cómo el teléfono celular habría ido ganando, de manera paulatina, espacios en la sociedad actual hasta convertirse en un aparato casi indispensable y muy vinculado a su propietario. El segundo punto se enfoca en el desarrollo humano como una cuestión teórica amplia y, en especial, en la escucha activa vista como uno de sus principios clave. Para finalizar, se esbozan una serie de reflexiones generales sobre el vínculo entre el ejercicio de la escucha activa y la práctica del PUBIN. Nuevas tecnologías y vida cotidiana. El teléfono celular y los dispositivos móviles son elementos fundamentales en la vida cotidiana, formando parte de una categoría más amplia que incluye laptops, tablets y smartwatches. Su impacto en la sociedad es significativo, afectando hábitos de comunicación y consumo de contenido. Se destacan varios puntos clave. Expansión de la telefonía celular. Su alcance es masivo y ha transformado la manera en que las personas interactúan. La era de la información. Los celulares han sido considerados un elemento central en el avance tecnológico basado en la microelectrónica. Sociedad red. Se caracteriza por su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de supervivencia, potenciando el desarrollo tecnológico. Impacto social. Aunque los teléfonos facilitan la comunicación, también pueden generar problemas económicos y familiares si su uso es excesivo. En la actualidad, se asume que el teléfono celular es un referente plenamente instalado en la vida de las personas. Dicho aparato es parte de una categoría más amplia denominada dispositivos móviles, los cuales se encuentran hoy disponibles en el mercado en la forma de PC portátiles, laptops, Pocket PC, tablets, smartwatches, consolas de videojuegos portátiles, etc. En general, resulta notorio el alcance de la telefonía celular en el mundo. Por ejemplo, algunas personas disponen de más de uno de estos dispositivos, así como su impacto en los hábitos de comunicación y consumo de contenidos de los individuos. Los teléfonos celulares surgen de una manera muy distintiva, si se los compara con otras herramientas con alcance masificado en la historia de la humanidad. Se han constituido, en la visión de muchos autores, en un horizonte clave que nos dirige hacia la llamada era de la información. Los rasgos atribuidos a lo que denomina la sociedad red, los cuales serían flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de supervivencia, rasgos que son hoy en día estimados como muy importantes para liberar las potencialidades de la sociedad y para alcanzar con ello un paradigma tecnológico basado en la microelectrónica, lo que ha dado paso a la era de la información. Ahondando en el análisis del impacto que tienen los teléfonos móviles en la sociedad actual, se destaca el papel fundamental de estos dispositivos como herramientas cotidianas que facilitan la comunicación interpersonal y superan definitivamente la barrera de la distancia. En ese sentido, valorar y afrontar los problemas que se generarían por el uso del celular en la vida cotidiana es central para el interés individual y colectivo. Un uso inadecuado o excesivo produce toda una serie de problemas económicos y familiares. El desarrollo humano ECP y su alcance actual. El desarrollo humano ECP, enfoque centrado en la persona, surge dentro de la psicología humanista, influenciado por los aportes de Maslow y Rogers. Se consolidó entre los años 60 y 80,
integrando aspectos teóricos y prácticos que fomentan el crecimiento personal. Los principios clave del ECP incluyen: tendencia actualizante, la capacidad innata del individuo para buscar su desarrollo. Actitudes facilitadoras. Empatía, comprensión genuina del otro sin juicios. Congruencia, autenticidad y coherencia interna. Aceptación positiva incondicional, respeto y valoración sin condiciones. Quien ofrece una relación de ayuda, terapeuta, educador, líder, debe fomentar un clima facilitativo basado en estos principios. Cuando este entorno se genera, los individuos pueden encontrar sus propios recursos, evolucionar y lograr un cambio positivo. Además, la escucha activa es esencial para la comprensión empática. Sin ella, no se activaría la tendencia actualizante ni se potenciaría el crecimiento personal. La orientación hacia la construcción de una comunicación interpersonal significativa y, aún más, la consideración de la persona como el centro de un proceso de autorrealización, conciencia y cambio positivo o pleno se inscriben en el ámbito de la psicología humanista. Al respecto, destacan los aportes de Abraham H. Maslow y Carl Rogers, entre otros. Sin embargo, luego de un conjunto de avances, ajustes, complementaciones y contribuciones relevantes en esa línea, que se venían trabajando entre los años 60 y 80 del siglo pasado, se constituyó un sentido teórico sustantivo, con implicaciones en la práctica profesional y social en general, el cual ofrecía una concepción conocida como el desarrollo humano ECP, enfoque centrado en la persona. En efecto, los trabajos de Rogers, 1982, definen el enfoque centrado en la persona y postulan la idea de la tendencia actualizante como uno de sus constructos centrales, junto a otras condiciones como la empatía, la congruencia y la aceptación positiva incondicional. Estas últimas son actitudinales y, según lo sostenido por Rogers, deben ser aportadas por la presencia del facilitador, terapeuta, educador, jefe o, en general, de la persona que está en posición de ofrecer una relación de ayuda al otro. Este debe tenerlas siempre presente para crear el llamado clima facilitativo para el desarrollo humano ECP. Una vez generado este clima, caracterizado por la presencia en la relación interpersonal de una aceptación positiva incondicional, de congruencia y autenticidad por parte de quien ofrece la ayuda en la relación, y por una mirada de absoluta comprensión empática hacia el otro, la hipótesis esencial del desarrollo humano ECP indica que individuo, S, será, N, capaz, C es, de encontrar sus propios recursos y salir adelante, evolucionando así hacia un cambio positivo, para al final desarrollarse en términos humanos. Inserta de manera transversal en lo anterior, se encuentra la actitud de escucha activa. Queda claro que con la ausencia de esta no se lograría nunca la comprensión empática requerida. Por tanto, no sería posible activar la tendencia actualizante en el individuo, aun con la presencia de las otras condiciones en el clima de la relación. El desarrollo humano desde las condiciones básicas. El desarrollo humano ECP se basa en tres condiciones fundamentales propuestas por Carl Rogers para crear un clima psicológico adecuado. Autenticidad, ser genuino y transparente en la interacción. Cuando una persona se muestra tal como es, sin máscaras, facilita que el otro también lo haga, promoviendo relaciones más sinceras. Aceptación positiva incondicional. Implica suspender juicios y evitar estructuras jerárquicas en la comunicación interpersonal. El facilitador debe aceptar todas las opiniones sin prejuicios, aunque no necesariamente esté de acuerdo con ellas. Comprensión empática. Consiste en salir del propio marco de referencia para comprender profundamente el mundo interno del otro. La escucha activa y sin juicios permite captar las experiencias, emociones y razones de la otra persona, generando una transformación tanto en el que escucha como en el que es escuchado. Estas condiciones son esenciales para el crecimiento personal y el fortalecimiento de las relaciones humanas. La escucha activa es la base de planteamientos del ECP. La escucha activa es un elemento clave dentro del enfoque centrado en la persona, ECP, y se complementa con la comprensión empática. Ambas permiten al facilitador captar el mundo subjetivo del otro y reconocer sus significados internos sin perder la propia perspectiva. Los puntos principales incluyen: comprensión empática. Consiste en percibir el mundo emocional del otro desde su propia perspectiva, sin juicios ni proyecciones. Se considera un factor esencial para el crecimiento personal. Escucha activa. Implica atender el mundo interno del otro y apropiarse de su experiencia sin proyectar lo que éste desea escuchar. Es un estado emocional y una actitud interna que permite al facilitador participar en la vivencia del otro sin identificación excesiva. Silencio significativo. El silencio del facilitador transmite presencia, energía y profundidad, fortaleciendo el vínculo con la otra persona. Motivación genuina. Para que la escucha activa sea efectiva, debe ser un acto voluntario y auténtico, basado en una intención real de comprender al otro. Este enfoque resalta la importancia de la disposición consciente del facilitador para crear un espacio de crecimiento y conexión genuina. Módulo IV, Teoría de la Consultoría Humanística IC, 171. El ECP y la no directividad. El enfoque centrado en la persona, ECP, se fundamenta en la no directividad, un principio clave desarrollado por Carl Rogers. A diferencia de la dirección impuesta, la no directividad implica acompañar el proceso del otro sin imponer cambios ni soluciones, permitiendo que el individuo encuentre su propio camino hacia el desarrollo. Se destacan los siguientes conceptos esenciales en el ECP. No directividad.
no significa ausencia de orientación, sino respeto por el proceso personal del otro. Aceptación positiva incondicional. Suspender juicios y valorar a la persona independientemente de su conducta. Empatía. Actitud de presencia centrada en el otro, comprendiendo su mundo interno sin proyecciones ni interpretaciones externas. Respuesta empática. Reflejo de la escucha activa, permitiendo al facilitador confirmar percepciones de manera respetuosa y precisa. Este modelo se basa en el reconocimiento de la esencia inmutable en cada individuo y la confianza en su capacidad para el crecimiento personal. Desde el inicial concepto de inconsciente, Sigmund Freud construyó todo su edificio teórico-práctico, así como John B. Watson lo hizo desde la idea de comportamiento, y estoy convencido que Carl Rogers con su no directividad estructuró toda su teoría, y en su práctica es evidente que aún en las múltiples lecturas posteriores está ineludiblemente presente. Yo no podría decir de un hombre, durante su vida, que es digno de alabanza o de reproche. No, no es posible, porque el azar levanta y el azar abate al afortunado y al desafortunado, sin pausa. Nadie puede hacer de adivino porque no hay nada fijo para los mortales. Palabras del mensajero en Antígona, Sófocles. Esta frase, que, en boca del mensajero, coloca Sófocles en su obra Antígona, en el siglo V a.C., da cuenta de un pensar la ayuda desde un lugar de acompañar el proceso del otro, tal como el otro decida hacerlo, por ello la noción de no directividad es la base del planteo ECP. En principio, se parte de saber que hay algo que es inmutable en cada cosa, en cada ser, en cada postura o teoría, hay algo que es esencia de lo que es ese algo, y que nos hace decir que ese algo tiene un nombre, una denominación, que identifica, que da identidad. Los conceptos que sí son nodales en el ECP, y que dado su modo de tomarlos teórica y prácticamente construyen este modelo. La no directividad, no la no dirección. La incondicionalidad o aceptación positiva incondicional. La empatía como actitud de presencia centrada en el otro. La respuesta empática, reflejo o chequeo de percepciones, como resultado de los puntos anteriores, en una acción terapéutica concreta, no como una técnica más. No directividad o no dirección. La psicoterapia de Rogers no solo es psicoterapia de la libertad no directivo, no técnico, no interpretativo, no diagnóstico. Nadie puede ser libre por otro. Nadie puede hacer libre a otro desde fuera. Cada uno tiene que liberarse a sí mismo. No se puede ser quien es, sino siéndolo, buscándose. El psicoterapeuta no dirige, es decir, no aplica ningún procedimiento al paciente para obtener de él tal o cual resultado. Hacerlo sería manejar al otro, decidir por él, tratarlo, en suma, como cosa, enajenarlo. Por ello, ser no directivo es una posición existencial, una profunda convicción de que el poder de la persona está en sí misma, solo hay que crear las condiciones para que emerja. Esas condiciones son las que Rogers luego desarrolla metodológicamente, y varios de sus discípulos y seguidores han continuado reformulando sin dejar de lado el eje que direcciona su planteo. Ser no directivo es una decisión que asume alguien a quien se le atribuye por su rol una dirección directiva, y la cambia para promover la relación no directivamente. La decisión de ser no directivo, en un rol del cual se espera lo contrario, coloca al que lo decide en un subversivo, un generador de otro modelo, y en ello ha residido el gran valor de la propuesta de C. Rogers. Ser no directivo asigna una serie de condiciones muy precisas a aquel que decide conducirse de ese rol, todas ellas conducen a la entrega del poder, que inicialmente se supone posee el que toma esa decisión, y que si quisiera podría ejercerlo. Ser no directivo conduce al traspaso del deseo, al compartirlo, al entregarlo al vínculo, al mostrar al otro que es capaz de asumir el propio, se genera un campo vincular, en donde la percepción inicial de cada uno se transforma en el conjunto que se establece. Ser no directivo en una relación de ayuda, tal como empezó C. Rogers, fue el inicio de una propuesta, la de que cada uno de nosotros tiene en sí mismo la posibilidad de ser el deseo de ser persona desde sí mismo. Ser no directivo apunta a la dirección compartida, para que desde allí cada uno encuentre la propia, es la entrega del poder para poseerlo juntos, o para que, si así corresponde, lo posea el otro. La identidad en la ECP. También sabemos que hay algo que es mutable en cada cosa, en cada ser, en cada postura o teoría, hay algo que es existencia, que va hacia afuera, que intercambia y se transforma. En síntesis, hay algo que se conserva, y hay algo que es cambio. Si no fuera por la conservación, no habría la estabilidad que facilite el cambio. Si no fuera por el cambio, no habría la flexibilidad que facilite el desarrollo. Toda identidad acepta el cambio, mientras no trastorne o subvierta su ordenamiento estructural. Esa invariabilidad la denomino el mí, la mismidad, de lo que somos. En lo que respecta a las teorías psicológicas, no es imaginable que un psicoanalista no crea en el concepto de inconsciente, o que dude de la existencia del triángulo edípico, de la transferencia, de la sexualidad infantil, de Eros o de Tánatos. Un conductista, comportamentalista, desconfíe del concepto de refuerzo, o del escotoma en el aprendizaje. Un terapeuta gestáltico no le dé importancia al aquí y ahora, o al awareness. Un psicodramatista no toma en cuenta el concepto de átomo social, de matriz grupal, de tele. Un sistémico no crea el concepto de sistema. Y por supuesto nadie, diciéndose del ECP, puede poner en duda la concepción de tendencia al crecimiento, formativa, o las nociones de incondicionalidad, empatía, congruencia y no directividad.
Finalmente, las aproximaciones existentes entre los pares de conceptos de no dirección y comprensión empática, epogé y reducción fenomenológica. Son frecuentes la epogé y la no dirección son posturas de suspensión de juicios que el investigador fenomenológico y el terapeuta rogeriano, respectivamente, deben presentar cuando están frente a un fenómeno. La comprensión empática y la reducción fenomenológica son actitudes señaladas por Rogers y Husserl como aquellas que permiten acceder a las esencias de los fenómenos y a los sentidos de los contenidos expresados. Puede concluirse que, aunque fortuita y no intencionalmente, los referidos conceptos clave para el ECP y para la fenomenología se articulan de manera correspondiente, y, luego, tienen semejanzas y aproximaciones, asociaciones entre la fenomenología y el enfoque centrado en la persona, ECP. La fenomenología y sus aportes en la ECP. La fenomenología va en la dirección opuesta de las metodologías científicas recomendadas en la época de Husserl. La interpretación de un contexto, la mirada preconcebida y la disociación del investigador y el objeto estudiado son modelos en los que la fenomenología no encaja. Todo lo contrario, está en la dirección opuesta a ellos. Husserl tenía como objetivo romper con el paradigma de las ciencias naturales cuando trató de estudiar fenómenos. A diferencia del positivismo, lo que le interesaba no era la realidad objetiva, sino lo que estaba entrelazado con ella. La idea de explicar los acontecimientos causales no depende de la fenomenología, sino de la comprensión de estos fenómenos a través de su descripción. Por lo tanto, la fenomenología es una filosofía que tiene como objetivo entender las cosas tal como son. Si tenemos que volver a las cosas mismas y entender los fenómenos desde su origen, entonces estamos hablando de esencia. Cada fenómeno tiene lo que le es propio, es decir, su especificidad, lo que permite identificarlo tal como es. Hayes Velo, 2004, afirma que Husserl creía en la posibilidad de acceder a la esencia de los fenómenos a través de la resonancia que provocan en nosotros, es decir, desde el sentido. Martins y otros, 1990, afirman que el tema gira en torno a la búsqueda de la esencia, a lo invariante del fenómeno, porque, sí es cierto que el fenómeno se entrega al sujeto que lo interroga. A través de los sentidos, se entrega como dotado de un significado. Aún así, si es posible acceder a estos fenómenos desde el significado captado por nosotros, entonces, existe una conciencia que realiza este movimiento de acceso. Por lo tanto, es necesario entender cómo este acceso a los objetos presentes en el mundo se hace posible. Esta es realmente la noción de conciencia intencional. Husserl creía que la conciencia no es un receptáculo que alberga las experiencias de estar con el mundo, sino más bien un movimiento hacia el objeto. La conciencia entra en el mundo, destinada a algo. La conciencia no existe sin un objeto, porque siempre es consciente de algo. El objeto existe en la realidad, pero si hemos hablado de su existencia, es porque ya ha sido notado por nosotros. En ese momento, el objeto es siempre para una conciencia, y la conciencia es siempre consciencia sobre algo, su esencia es siempre el término de un significado específico y sin este propósito no se podía hablar de objeto, ni, por lo tanto, de una esencia de un objeto. El epogé en la fenomenología. Husserl sintió la necesidad de apegarse a la esencia del objeto, lo que es más sustancial. Para que esto sea posible, desarrolló un método para alcanzar la especificidad del fenómeno, llamado reducción fenomenológica. Para entender este concepto, es necesario pasar por otro, epogé o actitud fenomenológica. Él adoptó ese nombre oponiéndose a lo que llamó una actitud natural. Este tipo de posicionamiento hacia el mundo es característico de los positivistas y de la gente común, que se ocupan de los hechos por sí mismos y no tratan de entenderlos en su totalidad. La actitud fenomenológica, o epogé fenomenológico, tiene como objetivo colocar al mundo, entre paréntesis, suspendiendo los juicios sobre la comprensión de un fenómeno, que permite que la conciencia permanezca en su pureza e intencionalidad. El método de la reducción fenomenológica. Si el significado atribuido al objeto es dado por la persona, entonces significa que hay un cruce, una contaminación por parte de aquello que se sobrepone a la actualidad del objeto. Es necesario que se entienda la esencia subyacente a este objeto, para que pueda ser identificado en su claridad y pureza, exento de juicios y prejuicios por parte de quienes lo han alcanzado. El primer paso de la reducción es el cambio de actitud natural a una actitud fenomenológica. El investigador fenomenológico necesita tener una actitud de apertura a lo nuevo. En esta perspectiva, el investigador fenomenológico se pone en una posición orientada al descubrimiento, es decir, está abierto a cualquier tipo de contenido o tema que surgirá en su investigación.
Husserl desarrolló dos momentos de reducción fenomenológica. El primero se refiere a la reducción trascendental, en la que se trata de volver al punto de partida, es decir, a la conciencia, a la intencionalidad. La segunda se llama reducción eidética, que se apega a la búsqueda de la esencia de los fenómenos, la reducción que clarifica la captura de la esencia de los fenómenos y la constitución de los sentidos del mundo fenoménico. Husserl la denominó reducción eidética, es decir, la reducción a esencias. El cliente y el facilitador, hacia un concepto de ayuda en ECP. Una persona solicita ayuda terapéutica porque su constante vital se ha quebrado o distorsionado, y su registro organísmico le ha dado señales de incongruencia, lo cual le produce algún malestar. En la vivencia de desarmonía, ante sí mismo o los demás, nos pide ayuda para realizar cambios que favorezcan un mejor vivir. Para ello solicita resolver el problema de consulta. La relación terapéutica de ayuda. La posibilidad de ser ayudado es una condición existencial de la persona, en tanto si ha sobrevivido es porque ha recibido algo del otro significativo, así como en distintas fases de su crecimiento, desarrollo y socialización, ha habido algún nivel de ayuda. Una relación de ayuda profesional se establece cuando se alcanza la interacción e integración de dos motivaciones y 6 condiciones. Motivaciones. 1. La del, los consultante por segundo y, o paciente por segundo, desde el contacto con la necesidad de recibirla, la motivación para el cambio y la transformación, el grado de desarrollo personal, la posesión de menores o mayores autorrecursos y la incidencia del ambiente significativos. 2. La del, los consultor, SI, o terapeuta por segundo, desde el contacto con las ganas de brindarla, la adecuada predisposición actitudinal y una formación profesional sólida puesta a la disposición del otro. Condiciones. 1. Que las personas implicadas, consultante, terapeuta, puedan entrar en contacto. 2. Que el consultante esté en un estado de desacuerdo interno, de vulnerabilidad o de angustia. 3. Que el terapeuta, por lo menos durante la entrevista, esté en estado de acuerdo interno. 4. Que el terapeuta experimente sentimientos de aceptación positiva incondicional hacia el consultante. 5. Que el terapeuta experimente comprensión empática hacia el marco de referencia interno de su consultante. 6. Que el consultante perciba, aunque sea en un grado mínimo, la presencia de los factores 4 y 5, es decir, de la aceptación positiva incondicional y la empatía de su terapeuta. Si alguno de estos factores falta, debe trabajarse para su adquisición. Es por ello que en consultantes con estructuras muy rígidas, o patologías mentales o físicas que dificultan adecuadas percepciones, se propone una previa tarea de facilitación relacional para que las motivaciones y condiciones mencionadas se establezcan. De no ser posible, el proceso tal como lo pensamos desde nuestro modelo no podrá llevarse a cabo. El cliente en situación de ayuda. Como se denota de lo anterior, esto implica un compromiso recíproco, con el consentimiento mutuo de los actores del vínculo terapéutico, en el cual actúan factores de nivel cognitivo y emocional. Es así que quien pide ayuda es porque se siente incompetente para resolver el problema, y posiblemente frustrado en sus intentos de hacerlo. Quien pide ayuda busca a alguien que presupone competente para ayudarlo, deposita su confianza y entrega su intimidad como puede. Quien brinda ayuda precisa generar una relación en la cual el clima vincular posibilite la emergencia de los autorrecursos del consultante, fuente de los verdaderos y permanentes cambios. Quien brinda ayuda debe utilizar sus actitudes y recursos metodológicos para facilitar que el consultante se conecte mejor consigo mismo, cognitiva y corporalmente. Se autoexplore desde actitudes autocríticas y responsables. Se autoescuche en la presentación de sus problemas, conflictos y síntomas. Se autoperciba más adecuadamente en la exploración y valoración de sus conductas, comportamientos y pensamientos. Se autoconmueva, exprese y movilice emociones. Descubra sus contradicciones experienciales. Abra la percepción posibilitando reconfiguraciones. Revise sus constructos cognitivos y emocionales. Alcance una positiva desconcientización de lo concientizado. Se reorganice desde un lugar diferente, modificando el modo de autovaloración. Adquiera nuevos conocimientos sobre sí mismo y la realidad, procurando llenar los hiatos o puntos oscuros que dificultan su vivir. Se acepte mejor a sí mismo. Se permita ser más creativo. Revise y reactive su sistema relacional de convivencia. Produzca los cambios y transformaciones necesarios. Posibilite que estos cambios se integren desde la autopercepción y confluyan en conductas reales, concretas que induzcan un desarrollo responsable del consultante, en tanto sujeto con otros. Logre un nivel de crecimiento y despliegue de sus potenciales que lo conformen, y elabore proyectos viables que lo coloquen en el camino de la autoactualización hacia la autorrealización. Marco actitudinal del terapeuta. Comprendiendo a la autoactualización como un camino que se transcurre y la autorrealización como una meta, estos son los objetivos, finales y más profundos que procura el modelo holístico centrado en la persona. Para ello, y sabiendo que lo técnico-metodológico debe estar subsumido a lo relacional, el profesional debe colocarse ante el consultante desde una posición de escucha y lectura de orden fenomenológico, es decir, estar presente plenamente, con toda su persona. Predisponer el marco actitudinal en congruencia con la persona que cada uno es, ser lo más auténtico posible, manteniendo una distancia óptima que permita la diferenciación de roles. Procurar generar una relación empática vincular, centrada en el vínculo, teniendo cuidado de la identificación. Aceptar incondicionalmente al otro. Promover una relación desprovista de amenaza,
evitando en adecuada medida evaluaciones valorativas e interpretaciones técnicas que puedan percibirse como cosificantes o manipulatorias. Estar atento tanto al lenguaje verbal como al corporal de los intervinientes en el vínculo de ayuda, incluido el mismo. Centrarse en la persona, sin descuidar el problema de consulta. Procurar comprender al consultante como integrante de un sistema relacional histórico y presente. Tomar en cuenta los datos de la historia, pero estar más centrado en el presente y el futuro, en tanto estos últimos son los que resignifican el pasado. Incluir, cuando se lo vea necesario, a las personas relacionadas con la problemática del consultante, evitando realizar una tarea individualista que enquiste al consultante en un camino cerrado o círculo vicioso narcisista. Utilizar recursos verbales emanados de la teoría y técnicas del Dr. Carl Rogers, a saber, reflejos simples, de sentimiento, elucidatorios y confrontaciones, no como técnicas sino como chequeo de percepciones mutuas. Desde el centramiento en la persona y con el marco actitudinal adecuado, incorporar la posibilidad de otras formas verbales, tales como silencio empático, preguntas abiertas, clarificaciones, confirmaciones o rectificaciones, señalamientos, recapitulaciones, el poder personal y el ECP. Rogers describe la tendencia actualizante como la tendencia inherente del organismo a desarrollar todas sus capacidades en formas que sirvan para mantener o enriquecer el organismo. Es un desarrollo hacia la autonomía y lejos de la heteronomía, o control por fuerzas externas. En la mayoría de los sistemas de terapia, el desarrollo y el cambio dependen de la pericia y autoridad del terapeuta. En el enfoque centrado en la persona, el compromiso del terapeuta es facilitar un clima permeado de autenticidad, empatía y aceptación, en el cual se puede confiar en que el cliente encuentre sus propias mejores soluciones, en otras palabras, reclame su poder personal más que depender del poder de otro. Más tarde en su carrera, Rogers y sus colegas aplicaron sus ideas sobre el crecimiento, el desarrollo y las relaciones interpersonales en muchos aspectos de la vida fuera del campo de la terapia: educación, paternidad, desarrollo organizacional y proceso de grupo. En estos contextos, el papel del facilitador es el mismo que el del terapeuta: contribuir a un clima en el cual el grupo, visto como un organismo, y cada individuo dentro del grupo puedan moverse hacia una creciente autonomía o poder personal. ¿Qué significa el término poder personal? Habla de la mayor independencia e integración del individuo, de la autoposesión del cliente. Sostiene que el núcleo de toma de decisiones y la responsabilidad por los efectos de dichas decisiones permanece siempre en el cliente o participante. Es la capacidad de actuar efectivamente por propia voluntad, más que sujeto a control externo. Es un estado en que el individuo está consciente de y puede actuar a partir de sus propios sentimientos, necesidades y valores, en lugar de buscar en otro su dirección. El concepto de poder personal es válido para los facilitadores tanto como para los clientes, participantes. Rogers claramente plantea su creencia en que los facilitadores centrados en la persona están plenamente presentes en la relación facilitadora y muy en contacto con su propio poder personal. El ECP: aplicación y ámbitos. El enfoque centrado en la persona, ECP, se desarrolla inicialmente en el área de la psicología clínica. Con el paso del tiempo, Carl Rogers fue ampliando sus campos de acción, incursionando en áreas como las organizaciones, psicología social, la educación, entre otras. El counselor, consultor profesional, toma consultas de personas o grupos que necesitan una orientación o un proceso de ayuda para tomar decisiones, resolver algún problema o destrabar algún conflicto que debilita y dificulta su transcurrir vital. Si además adhiere a una orientación humanística, revela en su tarea un objetivo más profundo, aquel que tiende a posibilitar un marco para el desarrollo y despliegue de los potenciales humanos que cada persona posee por el hecho de ser. En esta postura, el interés principal estará puesto en crear condiciones de bienestar psicoespiritual, en niveles individuales, interpersonales y socio-comunitarios. El counselor o consultor, de orientación humanística, es por lo tanto un profesional que se dedica a ser un facilitador de las capacidades humanas, asesorando en la promoción de cambios y transformaciones. El desarrollo humano es, en síntesis, su área de incumbencias profesionales, actuando desde una especificidad de rol, tanto teórica como metodológicamente. El counselor: funciones e instancias de actuación. 1. Prevención y promoción. Es una doble tarea que se desarrolla en ámbitos institucionales privados u oficiales, centros o espacios comunitarios o pastorales, hospitales, escuelas, empresas, o como parte de campañas de prevención primaria integrándose equipos de trabajo inter, trans o multidisciplinarios. Decimos doble porque por un lado prevenir es buscar anticipación acerca de algo que se supone mórbido, conflictivo, dañino. En este caso el objetivo es crear un campo de condiciones relacionales que pueda evitar dichos males. Por otro, promover, promocionar, es en este caso generar acciones que unidas a las de prevención favorezcan el acceso a mejores o mayores niveles de vida o bienestar psicoespiritual. A su vez, prevención es definido en el diccionario como preparación y disposición que se toma por anticipado a fin de impedir un riesgo, también es provisión de víveres o de otra cosa. En ambas acepciones de la prevención, y en ambas tareas de y promover, esta profesión tiene coherencia. Su marco actitudinal, su mirar y escuchar, así como las metodologías,
Dan cuenta de la creación de un modo de relación con el otro y con el propio sí mismo que abre la posibilidad de un darse cuenta anticipado, o de proveerse de autorrecursos para confrontar las dificultades o conflictos por venir, y por lo tanto promocionar mejores modos de estar y ser consigo mismo y los demás. 2. Asistencia para el cambio. Estamos ante procesos de counseling propiamente dichos, de duración acotada y en función de resultados concretos de cambios reales intra e interpersonales, de las personas o grupos que han consultado. Estos procesos están comprendidos en la propia definición del rol que más adelante se expone. Es un área de acción desde la cual el counselor se ocupa de la atención de consultas de personas o grupos en crisis o detenimiento del desarrollo personal, siendo entonces una tarea asistencial propiamente dicha. Procura facilitar a los consultantes una autocomprensión integradora y la adquisición de recursos para la solución de problemas, promover conductas y abrir sentimientos que favorezcan mejores relaciones intra e interpersonales. Desde allí pretende mejorar la disposición para la autoayuda, la capacidad de autodirección y la competencia operativa en la toma de decisiones, y la adquisición de actitudes y conductas eficaces y satisfactorias para el consultante, desde las cuales puede alcanzarse algún nivel de bienestar. Otras instancias de actuación. 3. Desarrollo personal. Relativo a la orientación humanística específicamente del enfoque holístico centrado en la persona, a través de la cual tienden a promover desarrollos personales, porque la persona o grupo consultante superó la fase 2, cambio, y desea profundizar sobre su persona total, y trabajar sobre la potenciación de recursos personales específicos o generales. La duración de estos procesos está ligada a la intencionalidad y disposición de cada consultante, así como el modo de vínculo que se establece con su counselor. Nuestra investigación nos demarca una amplitud de entre 6 a 24 meses de transcurso. 4. Despliegue personal. Está ligado a una mirada filosófica, espiritual, en donde la demanda de consulta se origina o deviene de las anteriores, y se dirige hacia un camino de búsqueda de un lugar en el mundo en sentido vital existencial y trascendente. En esta instancia se promueve un trabajo reflexivo sobre los modos de ser en el mundo posibles para cada consultante. La duración de este tipo de procesos no puede ser medida ni generalizada, en tanto puede estimarse desde una entrevista de orientación hasta las que el consultante y el consultor decidan que son necesarias para culminar la tarea, no habiendo estadísticas realizadas hasta la fecha. Debemos considerar que este tipo de procesos no implica la existencia de patologías o conflictos severos, sino una necesidad de explorar cuestiones de índole existencial, que perturban la vida del consultante. Es nuestro parecer que esta finalidad es la más afín al psicoanálisis francés en lo que implica un trabajo fenomenológico existencial profundamente reflexivo, que apunta a la obtención de un insight que permita desde una revisión del sistema de creencias, hasta un cambio de paradigma vital y la implementación de conductas más satisfactorias para el consultante. La tarea desde una u otra finalidad responde a los motivos de consulta y las características de los consultantes, así como la posibilidad de respuesta a los mismos concordante con la especialidad del profesional actuante. Estas últimas están ligadas a necesidades, deseos y autorrecursos, así como a la estructura de la problemática y la persona implicada en ella desde su modo de ser en el mundo. Tipos de counseling y campos de aplicación. Tipos de counseling. Counseling en ámbitos educativos. Counseling en organizaciones laborales e instituciones en general. Counseling individual, desarrollo personal. Counseling comunitario, counseling pastoral. Especialidades: desarrollo personal, en parejas, en familias en niñez y adolescencia, en adultos mayores, grupal, en sexualidad, en adicciones, en cuidados paliativos, corporal, filosófico y otras especialidades según contextos y necesidades que surgen en los distintos países en donde se practica la profesión. Veamos ahora tareas posibles en otros ámbitos. A. Counseling educacional. La inserción del counselor en una institución educativa es importante en tanto coloca el énfasis de su tarea en el alcance de climas de interacción que favorezcan el aprendizaje. Su tarea es la de un catalizador, mediador entre las distintas personas que interactúan en dichas instituciones. Es por otra parte sujeto de consulta de cualquier componente de la estructura educativa. Para cumplir el rol de tutor, facilitador en las clases ordinarias y en grupos de estudio, de laboratorio o investigaciones que realicen los alumnos. Coordina charlas y grupos de orientación. Trabaja en áreas extraprogramáticas de la institución educativa. En un gabinete se integra interdisciplinariamente a otros profesionales que lo componen tales como psicólogos, psicopedagogos, psicólogos sociales o asistentes sociales. B. Counseling pastoral. Esta tarea se desarrolla en ámbitos religiosos, tales como iglesias, templos, parroquias y comunidades vinculadas a alguna religión. Se supone a un profesional que profese por un lado la misma religión que sus consultantes, y por el otro una metodología de trabajo que le permita discriminar problemas de fe de aquellos de orden filosófico o psicológico, para poder asesorar desde lo específico de su rol. Su tarea la realiza con todos o algunos miembros de la institución pudiendo ser parte de la misma, desde su gabinete, o como consultor externo. Su misión principal es la de facilitar el desarrollo espiritual de los miembros o feligreses de todas las religiones o sistemas de creencias que impliquen la fe en Dios, destrabando los conflictos que perturban ese despliegue. Otros ámbitos. C. Counseling laboral, institucional, organizacional. Se ocupa de facilitar cambios de conducta en las personas que se desempeñan en una organización o empresa, con la finalidad de contribuir de una manera más eficaz y satisfactoria al logro de los objetivos de la misma.
Asiste, orienta y asesora en las dificultades que tengan los directivos, empresarios, ejecutivos, empleados y grupos, sectores de la organización, en tanto funcionamientos considerados como poco satisfactorios para la institución o para los empleados. Su función es facilitar el establecimiento de mejores vínculos que favorezcan un óptimo funcionamiento tanto en lo que hace a los objetivos de la empresa como a la armonización de los factores humanos de la misma. D. Counseling comunitario. Tiene su campo de acción en centros vecinales, juzgados, dependencias policiales, sociedades de fomento, fundaciones, ONG, asilos, barrios carenciados, centros comunitarios, entre otras entidades que se orienten hacia el bien común y la solidaridad. Su área está vinculada a la prevención, apoyatura y contención emocional, así como a la asistencia, asesoramiento e información en dichos ámbitos. Se integra necesariamente en equipos interdisciplinarios y redes de ayuda mutua. Sus temas básicos son desocupación, violencia familiar, abuso infantil, discriminación, problemas de pareja y familiares, adicciones, SIDA, orientación vocacional y laboral. Counseling filosófico, espiritual. Cuando especificamos las finalidades de esta profesión, mencionamos como una cuarta instancia a la del facilitar el despliegue de lo humano que toda persona posee en potencia. El enfoque holístico centrado en la persona detiene su tarea en el desarrollo personal, en tanto está conformado para abordajes cognitivos experienciales amplios, pero que no toman en cuenta la pregunta filosófica que está delante o detrás de demandas de ayuda por el sentido existencial. Sin embargo, por poseer una impronta ideológica basada en el existencialismo abre el camino para preguntarse por esa pregunta. Nos preguntamos por el sentido de nuestras vidas, la trascendencia, el amor, la soledad, la muerte, la verdad, sobre Dios, la justicia, las virtudes, etc.